Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Emir Sader, sociólogo, politólogo, escritor, coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Nos acompaña desde Río de Janeiro. Un placer saludarlo, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Profesor, hay una advertencia con la probabilidad de aplazar las elecciones. Recordemos que todo esto tiene como colofón de fondo que todas las encuestas de cara a las elecciones del próximo año presidenciales dan como ganador al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, tiene totalmente razón. A lo largo de este año, por el desgaste que sufre el presidente Bolsonaro, por la situación de la pandemia, por denuncias de corrupción y por la recuperación de los derechos políticos de Lula, que pasó a liderar todas las encuestas, la última, él tiene 49 y Bolsonaro 23, lo cual significaría ganar en primera vuelta. Bolsonaro pasó y otros miembros del gobierno pasaron a amenazar la idea de que si no hubiera voto impreso, no habría elecciones el año que viene. En Brasil no hay voto impreso hace mucho tiempo y la urna electrónica funciona muy bien, no hay ninguna denuncia. El Tribunal Superior Electoral incluso increpó a Bolsonaro de que él tiene un plazo de 15 días para probar de que hubo fraude en la elección anterior. Él dijo que él hubiera ganado en primera vuelta si no fuera fraude de la urna electrónica, etc. Está entonces increpado para probar eso. Y hoy el ministro de Defensa, un otro militar, hizo lo que hacen ellos a menudo, ¿no? Hace una declaración supuestamente en nombre de los militares, después se retira de que no fue bien así, etc. Finalmente apareció en televisión para decir que no, nunca había dicho eso, nunca había amenazado, que habrá elecciones sin voto impreso, etc. el año que viene. Entonces siempre es crear un clima de inestabilidad, de amenazas, etc. El argumento de fondo de Bolsonaro para conquistar a los militares es que habría una gran complot del judiciario, de los medios, etc., para haber sacado a Lula de la prisión y llevarlo a la presidencia. Entonces, cualquier argumento u otro, ¿cómo? El Sí, argumento que tiene es ese, de que habría un gran complot que sacó Lula de la prisión y lo llevaría a la presidencia de la República. El tema del voto impreso es un pretexto, ¿no?, para cuestionar la legitimidad, la transparencia de las elecciones en octubre del próximo año. Está reiteradamente diciendo eso, ¿no?, que él no entregaría el gobierno a quien no fuera elegido de forma transparente, como si fuera de él el gobierno, perdiendo elección, él no entregaría. Exactamente lo que decía Trump y lo que de alguna manera intentó hacerlo Keiko. Trump más todavía porque era presidente, así como Bolsonaro es presidente. Finalmente, Trump agarró su helicóptero y se fue. No pasó la faja presidencial, pero tampoco resistió, ¿no? Es lo más o menos lo que hace Bolsonaro, lo que le queda, digamos, dado que la victoria de Lula es muy probable. sí, profesor, lo escucho atentamente y uno se pregunta si lo que están intentando con esta advertencia en la que primero sale, luego dice que no, como bien usted nos lo recuerda, si es un intento de tomar el pulso político al país, a ver si de alguna manera con algunos sectores vuelven a sumarse, teniendo en cuenta que muchos, incluso de esos sectores de partidos políticos, de movimientos políticos de la derecha, le han dado la espalda al presidente Bolsonaro. Sí, es como se dice acá, si resultar, resultó, ¿no? Ahora hubo una reacción muy dura en contra del Supremo Tribunal Federal, incluso de líderes del partido del gobierno, ¿no? El mismo Lira, Arturo Lira, que ustedes han mencionado, dijo que no, que habrá elecciones el año que viene, con o sin un voto impreso, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, Braga Neto pidió autorización a Bolsonaro, fue a la televisión en cadena y se retractó. Dijo que la posición del gobierno es favorable al voto impreso, pero que es un tema del Congreso. Por lo tanto, no tiene que ver con decisiones del presidente. Lo mismo hace Bolsonaro. En algún momento hace declaraciones, solo Dios me saca de la presidencia. El otro día dice que no habrá elecciones, etc.
incluso dice, a lo mejor no me candidateo, siempre para estar dando la agenda, la pauta a los medios, generando siempre inseguridad, como si él tuviera todo ese poder, ¿no? Y trata de contar con los militares, que lo único, militares y policías provinciales, policías militares, lo único que le quedaría, ¿no? Claro, y es que hay un punto también en ese análisis político, profesor, que resulta fundamental. Es que quien envía ese mensaje es el ministro de la Defensa del país. No lo hace desde el Ejecutivo del presidente, no lo hace, por ejemplo, el jefe de casa militar, sino que lo hace el ministro de la Defensa, cuando hemos visto además en últimos meses también problemas internos dentro de las propias fuerzas militares. Sí, los militares, como todo que se involucra con ese gobierno, tiene graves acusaciones de corrupción, no solo el Ministerio de Salud, pero sobre todo el Ministerio de Salud. Negocios que tienen que ver con vacunas, etcétera, militares abiertamente envueltos en corrupción. Entonces, las Fuerzas Armadas hicieron una declaración dura en contra de la Comisión Parlamentaria de Investigación, como que no reconociendo casos de corrupción y como que tratando de defender a esa gente. Entonces, ellos están de alguna manera en el blanco porque se envolvieron con ese gobierno. Tiene más de 6.000 personas nombradas en cargos de gobierno. Han militarizado el Estado brasileño de alguna manera, ¿no? Pero con esa situación se han involucrado en casos de corrupción y se sienten muy fragilizados por eso, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo, profesor, no sucedía una situación de estas? Por ejemplo, haciendo un poco de historia, en tiempos de dictadura había una situación así donde tantos cargos fuesen ocupados desde bajos, medios y altos dentro de los ministerios por fuerzas militares. Nunca, nunca. Claro que ellos copaban los cargos más importantes del ministerio y la presidencia de la República, la presidencia, como dictadores, ¿no? Desde luego. Pero la militarización del Estado de esa manera se daba por arriba, digamos, pero no en la estructura misma del Estado, ¿no? Esa cantidad de militares nunca hubo en Brasil dentro del Estado, ¿no? Es que Bolsonaro no tiene partido político, ¿no? Al contrario de Temer, que tenía el MDB para gobernar, Bolsonaro no tiene. Entonces tiene su gente, sus hijos, etcétera, gente muy vinculada a él personalmente, pero cada vez más fue nombrando cargos militares. Ayer, o entre ayer y hoy, hubo un cambio importante en el gobierno, ¿no? Un cargo importante del gobierno directamente vinculado a la presidencia de la República. Había un militar que lo ocupaba, él nombró un presidente de un partido llamado Centrão, que le posibilita impedir un impeachment por el apoyo parlamentario que él tiene con el apoyo del llamado Centrão, grupos de partidos agrupados que son muy fisiológicos, muy corrompidos, ¿no? Se venden para todos los gobiernos. Entonces, ahí se debilitaron los militares. Tenían un cargo importante, ¿no? Y perdieron ese cargo para un cargo político que el presidente necesita para protegerse en el Congreso. Profesor Sader, este es un escenario muy peligroso. Ya, aunque falta tiempo para que llegue este momento de las elecciones, para que se convoquen, para que comience oficialmente una campaña con miras a las presidenciales, está esta advertencia en todos los ingredientes que usted nos ha contado. ¿Qué hace ante una situación de esas? ¿Cómo atajarla? Hay condiciones de cambiar una regla, ni siquiera el impeachment, porque tiene que darse un año antes de las elecciones, es decir, en comienzo de octubre, ¿no? Sería elecciones brasileñas solo en octubre del próximo año. Pero una situación peligrosa justamente porque Bolsonaro se ve muy solitario, ¿no? Muy aislado. Entonces le quedan solo soluciones de fuerza y él trata de involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso de golpe, de ruptura institucional. Es lo único que él podría contar, ¿no? Con policías de provincia y con fuerzas, los altos grados de las Fuerzas Armadas. No es seguro que tenga, ¿no? Sobre todo porque puede pasar lo que pasó en Bolivia, ¿no? En que el MAS ganó en primera vuelta y impidió cualquier aventura militar. Aquí también podría pasar eso. Lula hoy por hoy en las encuestas ganaría en primera vuelta.
lo cual es avasallador y bloquearía cualquier posibilidad de cualquier tipo de aventura, ¿no? Sí, recordando de hecho en Bolivia se ha conocido que justo se estaba fraguando un nuevo intento de golpe, lo que pasa es que fue tal la distancia de Luis Arce con el resto de candidatos que se quedaron sin razones, sin argumentos para seguir adelante, pero también estaba planteada. Desde las calles, desde los movimientos sociales, profesor Sader, ¿cuál será su papel? Bueno, acá en Brasil, como hay la pandemia muy fuerte, hay grandes manifestaciones a cada tanto tiempo. La próxima es el sábado, cada vez son más grandes en contra de Bolsonaro, ¿no? Entonces hay una presencia cada vez mayor del pueblo en la calle. Cuando termine la pandemia, y de hecho está disminuyendo bastante el número de muertes y de casos, ahí sí el pueblo podrá estar permanentemente en las calles, ¿no? Y seguramente habrá, porque hay un nivel de rechazo muy alto de Bolsonaro, según las encuestas, y según también las manifestaciones de pollazos que se hace cada tanto tiempo. Entonces, pero ahora el sábado hay que prepararse porque de pasado mañana hay una otra gran manifestación nacional en más de 400 ciudades, ¿no? Estaremos muy pendientes de ello, profesor. Un placer y un gusto saludarlo y escucharle sus análisis. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches.